Y ahora nos vamos a ir a información en vivo con nuestro compañero Jofre Muñoz. Él se encuentra en la sede del Ministerio de Salud y es que ya se han adoptado medidas ante toda esta alerta que se ha generado ante la inminente llegada a nuestro país del temido virus del Zika. Jofre, muy buenos días contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pilar? Así es, amigos de ATV+, ustedes están viendo ahora en una maqueta este zancudo que también transmite el dengue y la chikungunya. Ahora también pues transmite, nos han informado los representantes del Ministerio de Salud, el Zika. Y precisamente ustedes están viendo las características de este zancudo. Miren, por ejemplo, esta gráfica que han presentado. Aquí también tienen ellos otros zancudos que están, digamos, encapsulados, pues, ¿no? Y vamos a conversar hoy con el viceministro de Salud para que nos cuente exactamente cuáles son las medidas que debemos adoptar, amigos televidentes, para poder prevenir, ¿no?, y evitar terminar contagiados por esta enfermedad. Vamos a conversar con el viceministro de Salud, Percy Minaya, para que nos pueda dar información con respecto a lo que tenemos que tener en cuenta. Viceministro, ¿cómo está? Bienvenido. Además, estamos con Pilar Higashi. Vamos a caminar un poco, ¿le parece?, para que usted explique a los televidentes de ATV+ lo importante que significa prevenir para evitar no ser contagiados por el zancudo del Zika. Sí, por supuesto. Nosotros tenemos que el Zika es una enfermedad, es un flavivirus, transmite además dengue, chikungunya y potencialmente el Zika si es que llegara a presentarse en nuestro país. No tenemos en este momento transmisión ni autóctona ni importada del virus del Zika en el país. Pero el esfuerzo de todos nosotros está concentrado en evitar que haya transmisión. ¿Y cómo lo evitamos? Evitando que este zancudo, el Aedes aegypti, que es caracterizado, vamos a verlo después, mide 5 a 7 milímetros, se caracteriza por ser alargado, patas largas, franjas blancas, trompa larga y una posición de 45 grados cuando lo tenemos en nuestros hogares. Este es muy pequeñito en realidad, lo vamos a ver acá en cámaras, aquí está paradito, vean ustedes, este vector. Ahí está, lo vemos claramente, Pilar. Claramente, con sus patas alargadas. Este es el que está presente muchas veces en nuestra casa. ¿Dónde? Con más frecuencia. Viceministro, cuéntenos usted a los televidentes cuáles son los síntomas para determinar que hemos adquirido esta enfermedad que se llama el Zika. Es una enfermedad que se caracteriza por tener fiebre, dolor de cabeza, dolor articular, muscular, óseo y salpullido fundamentalmente. En el caso del Zika, los síntomas pueden ser leves y durar entre 2 a 7 días. ¿Es mortal? No, se han reportado muy pocos casos de fallecidos asociados a Zika, especialmente con personas con condiciones crónicas severas que potencialmente pueden haberse descompensado. No están asociadas realmente al Zika, pero la preocupación con el Zika es el potencial riesgo para que si se infecta a una gestante durante el primer trimestre de su embarazo pueda producirse casos de microcefalia. Esto se ha visto ya en el Brasil. Microcefalia. Vamos a caminar un poco más, viceministro, para que usted le explique a las personas. O sea, que la población vulnerable en este caso son las mujeres gestantes. Su bebé podría nacer con microcefalia. ¿Eso qué significa? La cabeza del niño no se desarrolla como debe ser, se detiene el crecimiento en algún momento en su proceso de degeneración del sistema neurológico cuando se infecta en el primer trimestre de la gestación. Cuando nace va a tener una cabeza pequeña y no va a crecer a lo largo de la vida. Eso, por supuesto, está asociado a retardo mental que puede ser de leve a severo dependiendo del nivel de afectación que haya tenido. No todas las gestantes que hayan sido infectadas por el Zika van a tener esa condición. Pero corren ese riesgo. Pero corren el riesgo y justamente por eso, y como no hay vacuna, ni tratamiento específico, ni para el Zika, ni para la microcefalia, es que nosotros tenemos que intervenir en la prevención. ¿Y cómo lo hacemos? Prevenimos? El Zika, el chikungunya y el dengue son transmitidos por el Aedes aegypti. ¿Dónde vive el Aedes aegypti? Esencialmente en lugares donde nosotros acumulamos agua. Estas son tanques, zanzones, baldes que nosotros acumulamos en lugares donde no tenemos agua corriente. Entonces, para evitar que eso suceda, nosotros lo que tenemos es que limpiar los recipientes para que no tengamos la presencia de huevecillos como estos. Estos huevecillos, lo que van a generarnos es que tengamos como pequeñas manchitas, como suciedad, que pueden estar presentes en los bordes de nuestros recipientes. Por eso es importante, como ustedes vieron, lavarlos con agua, jabón y una escobilla, simplemente. Ahora, ¿qué pasa si se queda ahí eso como usted explica? ¿Qué pasa?
Si tenemos colonización del agua con el vector, estos huevecillos van a evolucionar a su forma de larva. Muchas veces están presentes en floreros, en el fondo de recipientes que nosotros hemos dejado abandonados. Ahí se están criando los futuros zancudos, entonces hemos visto aquí la fase larva. ¿Cómo prevenimos esto, viceministro? Para evitar que nosotros mantengamos a las larvas vivas, a través de nuestros agentes comunitarios, visitamos los hogares en todos los lugares del país donde han habido antecedentes de transmisión del dengue. 392 distritos en el país, 1.172 establecimientos en la jurisdicción de estos, cerca de 25.000 puntos que estamos vigilando en este momento. Y cuando visitan a las viviendas, ¿qué colocan en estos baldes? La herbicida, en ese caso, es el Temefos. Esto se tira al fondo del recipiente y puede permanecer hasta 3 meses ahí, manteniendo una... Lleno de agua. Lenta, lleno de agua. Libera lentamente el herbicida para evitar de que se puedan vivir los zancudos. Pero no basta con eso, ¿no? No basta con eso. Y además hay que cerrarlo. Mantener tapada por higiene a nuestros recipientes. Tapas herméticas como esta, una simple lona con un elástico va a permitirnos un tapado hermético. Ahora, no solamente basta con eso, viceministro. Sí, Pilar. Una consulta, disculpa que te interrumpa, de estos 392 distritos a nivel nacional aquí en Lima, ¿cuáles son los más vulnerables? De los 392 distritos en Lima, le pregunta a Pilar Higashi, ¿cuáles son los más vulnerables a ese tipo de enfermedad en el país? En Lima no tenemos evidencia de infestación por Aedes aegypti en ese momento. Sin embargo, mantenemos vigilados cerca de 10 distritos en donde el flujo de agua corriente es intermitente, de manera que la población se ve obligada a mantener el agua, muchas veces en tanques, en zanzones como lo que hemos visto. En estos lugares tenemos una vigilancia estricta también. Ahora, ¿qué otra recomendación, Joffre, además de los recipientes de agua, qué otra recomendación? Ha sido muy didáctico el viceministro. Sí, y todavía falta más. Explíquele a Pilar qué no debe tener en su casa para que no llegue el zancudo. Eliminar cualquier objeto inservible, llantas que puedan acumular agua porque tienen la temperatura, humedad, oscuridad necesaria, botellas, tapitas, restos de vasos, descartables, botellas que a veces tenemos que acumulan agua y son potenciales criadores del vector, pero además a veces en las cocinas, en los comedores tenemos plantitas de adorno que ponemos con agua. Hay que evitar que tengan agua porque esto podría ocasionar que se formen ahí, entonces es preferible usar, por ejemplo, arena húmeda. Ah, como está ahí. Como está acá. Entonces, de esta manera es la mejor forma de conservar plantitas si queremos tener algo de naturaleza en nuestros hogares, pero no mantener agua que después no vamos a poder controlar. Ahora, viceministro, no solamente el problema acaba o está en casa, no, también está en lugares bastante públicos y donde se congrega mucha gente. Por ejemplo, vamos a ver una fotografía en la que estamos viendo un cementerio. Claro. Tenemos que los usos y costumbres que nosotros tenemos en nuestros cementerios hacen que tengamos floreros y agua. Estos lugares además están abandonados en mucha parte del día y son por la cantidad potenciales criaderos. Entonces, en esos lugares la recomendación es no usemos agua en los floreros, usemos arena húmeda. Pero además, para poder evitar que haya realmente criaderos en estos lugares, nosotros hacemos fumigaciones periódicas. Acabamos de terminar una campaña donde hemos fumigado 14 cementerios a lo largo de Lima para que podamos evitar que hayan criaderos y vectores adultos, con nuestros equipos de fumigación, con termonebulización, que es además la que empleamos cuando detectamos concentraciones de vectores adultos en cualquier ciudad o en cualquier hogar en el país. Esto especialmente tiene en este momento campañas en las regiones de la Amazonía y en el norte del país. Ahora, Joffre, viceministro, ha sido una explicación. Sí, Pilar. Las autoridades están replicando lo que realizaron, el plan que llevaron a cabo cuando se dio pues toda esta alerta en el mundo por el chikungunya. Esta alerta en el mundo por el chikungunya. Que fue exitoso aquí en nuestro país. Nosotros hemos intensificado nuestras acciones. Hay que recordar que luego de una situación dramática que vimos en el país con la emergencia de la resistencia del zancudo a los insecticidas que corrientemente usábamos, tuvimos una epidemia grande en el país. Reaccionamos rápidamente, cambiamos de insecticida, en la intervención logró evitar que tengamos casos de chikungunya. Hubieron varios cientos de miles en los países vecinos. En el Perú, desde esa época hasta ahora, 192 casos registrados, únicamente. Esta situación con intensificación es la que estamos empleando en este momento para hacer frente al Zika. ¿Podría haber casos de Zika en el Perú? Podrían haberlos. El tema no es que se introduzca un caso.
El tema es que evitemos epidemias y para eso tenemos vigilancia entomológica estricta a través de ovitrampas y vigilancia centinela a cualquier caso que se detecte para poder tener el diagnóstico del virus. Pero si es inminente la llegada del Zika al Perú. Podría suceder, ha pasado que llegan casos, no necesariamente se tiene que despertar una epidemia. Estamos trabajando justamente para evitar eso. La colaboración de la ciudadanía, de los gobiernos locales y regionales es vital para que mantengamos las casas libres del zancudo. Y nos imaginamos además, ¿aún no Jofre, podemos acabar? Que se están coordinando las autoridades del Ministerio de Salud con otras autoridades municipales, regionales, para trabajar en los aeropuertos, también en los terminales terrestres. Tenemos información de este caso de una menor de 12 años embarazada que ha sido contagiada del Zika en Colombia. Sí, nuestro trabajo está haciendo en este momento con los gobiernos locales. Por ejemplo, con el gobierno regional de Tumbes, que todas las semanas y por barrio y cada distrito está haciendo recojo de inservibles. Además, tenemos control de los pasos fronterizos, donde tenemos puestos de vigilancia centinela. Cualquier caso con características de enfermedad es rápidamente intervenido para poder tomar las muestras necesarias e identificar si se trata de realmente un caso de Zika, por ejemplo. Y lo estamos haciendo a lo largo de todos nuestros establecimientos de salud también. En el caso de las gestantes, tenemos una vigilancia estricta también para poder identificar si es que tenemos algún caso de contagio. Es posible, como decía, que pueda haber presencia de alguno de los casos. Lo importante es que esta no sea una situación epidémica. El riesgo en las gestantes es obvio. Mientras más casos de enfermedad tengamos, la probabilidad de que tengamos gestantes infectadas es mayor, y con un mayor número de casos de gestantes infectadas la probabilidad que es baja en realidad, pero ante muchas gestantes con la dolencia podríamos tener algunos casos de microcefalia. Eso es lo que queremos evitar. Viceministro, antes de irnos y rapidito, venga por acá, viceministro, porque acá había finalmente un cuadro de que dice, ¿no? Protégete si viajas a zonas de transmisión. Aplícate repelente cada 4 horas. ¿Qué otra recomendación hay? Usar ropa ligera que cubra la mayor parte del cuerpo, especialmente ropa con mangas largas, asegurarse que en las habitaciones tengan mallas en puertas y ventanas y mosquiteros para poder pernoctar. Esto es de uso tanto en las zonas de la Amazonía, el norte del Perú, y también si viajamos a lugares donde hay transmisión del virus como Colombia, Ecuador, República Dominicana o puntos de Centroamérica. Brasil, por supuesto, en el norte del Brasil. Ok, viceministro, muchas gracias de verdad por la atención. Nos ha esperado un buen rato el ministro Vilar para poder transmitir esta información, y ya tiene que atender a otros medios de comunicación. Vaya, viceministro, muy amable. Y ya saben, ¿no? Si van a viajar y presentan síntomas como fiebre, sarpullido y malestar general, de inmediato acuda al establecimiento de salud más cercano para poder evitar esta enfermedad que, ya explicó el viceministro, no tiene vacuna. Bueno, realmente, Jofre, tu explicación y la del viceministro ha sido sumamente claro, muy importante estas recomendaciones, esta información ante esta alerta pues que se ha desatado en esta parte de la región, y bueno, dando cuenta pues de las medidas que se están adoptando por parte del ministerio, del gobierno, en coordinación con las autoridades locales y regionales para evitar el contagio y una posible epidemia. Muchísimas gracias por esta información, Jofre, desde el Ministerio de Salud en Jesús y María. Y justamente como nos